Hola a todos. Les voy a hacer un paso rápido por las signs de la timeline de la semana 13 a la 18, ¿ya? Para que vayan, digamos, adelantándose de semana a semana y practicando con, bueno, ustedes primero, porque obviamente uno tiene que hacerla con los niños. Ya parte en Age of Exploration, ya la era de la exploración, de los exploradores, ya desde aproximadamente el 1400 al 1600, ya circa 1400 to circa 1600, ya ese es el periodo. Dice Prince Henry, entonces vamos a hacer, perdón, dice Age of Exploration, vamos a hacer así, ya. Age of Exploration, circa 1400, ¿ya? Entonces vamos a hacer, este es 14, ¿ya? 1400 to circa 16, entonces el 6, que acuérdense que el 6 era así, pero 16 es así, es el 6, pero se da la vuelta. Circa 1400 to circa 1600, porque esto es la C de 100. ¿Ya? Entonces, 100. Entonces, Age of Exploration, circa 1400 to circa 1600. Prince Henry found School of Navigation. El príncipe Henry funda la escuela de navegación. Entonces, Prince, vamos a hacer una P, acuérdense que era así hacia abajo. Pero la vamos a hacer como cuando hacíamos un rey o cuando queríamos mostrar autoridad, hacemos así, ¿cierto? Como una banda presidencial, algo así. Entonces, pero con una P porque es un prince. Entonces, Prince Henry found School of Navigation, vamos a hacer como una brújula. Entonces vamos a poner la mano y está encima y vamos a hacer así, ¿ya? Como una brújula. Entonces, Prince Henry found School of Navigation. Slave trade in Africa, o sea, ¿cómo se dice esto? El comercio de esclavos en África, ¿ya? Esa es la segunda tarjeta. Slave trade, entonces vamos a hacer slave, ¿ya? Slave es así las manos. Slave trade in Africa. Y África, atención, porque África se hace de dos formas, ¿ya? Pero este África lo vamos a hacer así, ¿ya? Que se supone que es como la forma del continente, entonces se hace así, África, ¿ya? Slave trade in Africa. Gutenberg's Printing Press, la imprenta de Gutenberg, ¿ya? Es la tercera tarjeta. Entonces vamos a hacer la G, ¿se acuerdan que así era la G? Gutenberg Printing Press. Entonces, sobre la mano voy a poner esta misma G y voy a hacer así, ya como que está printing, como que está imprimiendo, ¿ya? O digamos, como marcando ahí las letras, ¿ya? Entonces, Gutenberg's Printing Press, Songhai in Africa, es el imperio Songhai, ¿ya? Que era fue uno de los mayores imperios islámicos de la historia ya. Entonces, aquí cuando hacemos Songhai en África, vamos a hacer una S. Acuérdense que la S es el puño y el dedo sobre el puño. Songhai en África. Y este África lo vamos a hacer diferente, porque también eran conocidos por tener mucho oro, ¿ya? Entonces vamos a hacer la señal del oro en esta parte, ¿ya? Que es la que hemos hecho siempre, que es ahí y ahí, ¿ya? Que es como que fuera un aro y después hacemos esta es la Y, ¿ya? De como yellow, que yellow sería como el color del oro, ¿cierto? Entonces, Songhai en África. La siguiente es
Tsar Ivan the Great of Russia, ¿ya? El zar Iván el Grande de Rusia. Entonces aquí vamos a usar puras señales que ya conocemos, ¿ya? Tsar empieza en inglés con C, entonces vamos a hacer una C, pero vamos a hacer esto mismo, ¿ya? La señal de autoridad. Tsar Ivan the Great, ¿ya? El Grande, siempre hacemos así el Grande. Tsar Ivan the Great of Russia, ¿ya? Nosotros hacemos así Russia, así lo aprendimos. Tsar Ivan the Great of Russia, the Spanish Inquisition es la próxima tarjeta. Entonces, habíamos aprendido que España era así, ¿se acuerdan? Como una capa que se engancha aquí al frente. Entonces, Spanish Inquisition, porque recuerden que era la Inquisición esto es la Inquisición española, la Inquisición española era un tribunal, entonces esto siempre muestra como juicio. ¿Se acuerdan que decíamos judges, los jueces del principio de la timeline? También lo hacíamos así. Entonces es la misma seña, ¿ya? The Spanish Inquisition. Columbus sails to the Caribbean. La siguiente es Cristóbal Colón navega hasta el Caribe, ¿ya? Entonces Columbus, la C. Columbus sails to the Caribbean y vamos a hacer la señal del barco, ¿se acuerdan? Que la hemos hecho varias veces. Bueno, en Phoenicians in the Alphabet, ahí la hacíamos, ¿ya? Porque ellos eran navegantes. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Columbus sails to the Caribbean, ¿ya? Después viene 1500 AD. Entonces, el 15 lo vamos a hacer con una mano así, como marcando 5, pero igual que delante hacíamos 14, ahora es 15. Entonces, 1500 AD, 1500 AD, el 1500 después de Cristo. 1500 AD, 1500 AD. Age of Absolute Monarchs. El Age of Absolute Monarchs lo habíamos ya hecho en una canción, ¿ya? Entonces vamos a hacer Age of Absolute Monarchs, que era fue la misma seña que hicimos, que aprendimos anteriormente de los monarcas absolutos, ¿ya? La era de los monarcas absolutos. Age of Absolute Monarchs. Circa 1500, volvemos a repetir, 1500. Ahora, ojo, yo ¿por qué digo 15 en este caso? ¿Por qué les digo que es un 5 y un 15? Porque en inglés se lee, el 1500 se lee como 1500, una cosa así. Entonces uno dice 1500. Entonces, cerca aproximadamente desde el 1500 hasta aproximadamente el 1800. Entonces, to circa 18, ¿ya? Entonces el 18 vamos a hacer, así era el 18, así era el 8, pero cuando es 18, o sea 18, se da vuelta, ¿ya? Se hace el 8, pero es de adentro hacia afuera. Entonces, circa 1500 to circa 1800, de nuevo 100. Protestant Reformation, ya. Esto también lo hicimos. Hicimos la Reforma Protestante. Entonces vamos a tomar la P, ya. Protestant Reformation. Vamos a hacer dos R's. Esta era la R. Y... No, perdón. Esa es revolución. Perdón. Reformation es así. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho? Que era como una transformación, como Augustine of Hippo. Ahí también hacemos eso. Augustine of Hippo, porque él se convirtió al cristianismo. Agustín de Hipona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es Protestant Reformation. Spanish Conquistadors in the Americas. Yeah. Spanish Conquistadors, de nuevo. Los españoles siempre los vamos a marcar así. Spanish Conquistadors in the Americas. Entonces, los conquistadores españoles en las Américas.
y vamos a hacer así conquistadors, o sea, los conquistadores que conquistan un territorio. Esto lo hemos visto varias veces también antes, cuando dicen, se me olvidó, pero en la timeline, en la primera parte también sale eh, Israel's Conquest. Israel Conquest and Judges, ya, ahí hacemos el mismo gesto, la conquista israelí y los jueces, ya, entonces esto es lo mismo. Spanish conquistadors in the Americas. Calvin's Institute of the Christian Religion. Ya, este gesto, yo no entendí muy bien por qué lo hace así la niña, pero para referirse a Calvin, marca aquí, ya, se marca la frente y después las manos juntas. Eso indica Calvin. No lo entendí bien porque, o sea, como que no lo explicó mucho, ¿ya? Pero ese es el símbolo para Calvin. Calvin's Institute of the Christian Religion, o sea, la institución de la religión cristiana de Calvino, ¿cierto? Esa que todos la conocemos, ¿cierto? Entonces ahí, cuando decíamos cualquier cosa relacionada con el cristianismo, hacíamos las marcas de la cruz, ¿se acuerdan? De los clavos, en las manos. Eso siempre se refiere a cristianismo. Entonces, Calvin's Institute of the Christian Religion, Council of Trent, que el concilio de Trento fue como una especie de reforma católica, ¿ya? Entonces vamos a hacer Council, una C, of Trent, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la reforma protestante, porque también indica reforma. Entonces, Council of Trent, Baroque Period of the Arts, el barroco, ¿ya? La próxima tarjeta es el barroco, y el barroco sabemos que se caracterizaba por tener mucho adorno, ¿ya? Entonces ahí se hace así como que estuviéramos poniéndole adornos a algo, ¿ya? Baroque Period of the Arts. Japan's Isolation, ¿ya? Es el aislamiento de Japón, que fue un periodo donde Japón como que cerró sus fronteras y no tenía ningún tipo de relación con el exterior. O sea, tenían, pero era todo como supervisado por el Estado y todo. Yo averigüé que eso se llamó el Sakoku, ¿ya? Se conoce como el Sakoku, que, bueno, una palabra obviamente japonesa, pero aquí en la timeline lo que dice literalmente es el aislamiento de Japón, ¿ya? Japan's isolation. Entonces, Japan lo hacemos como la isla, ¿se acuerdan que lo habíamos aprendido ya? Cuando aprendimos el Japan's He and Period, ya. Entonces es lo mismo, Japón, ¿cierto? Japan's isolation, y vamos a hacer así, como un dedo solo, ¿cierto? Solo, entonces isolation. Japan's isolation. Jamestown and Plymouth Colony founded. Ya. Jamestown and Plymouth fueron dos colonias británicas, las primeras colonias británicas en Estados Unidos, que actualmente es Virginia y Massachusetts, que es donde cuando llegaron los puritanos, ¿cierto? Que esa historia la conocemos la mayoría, que estaban siendo perseguidos en Inglaterra y se fueron a América, al continente americano, y llegaron a Estados Unidos y fundaron hay bueno, no la nación, pero colonias, ¿ya? Entonces está Jamestown, que era una de las colonias, y Plymouth. Entonces eso es lo que dice aquí, Jamestown and Plymouth Colony founded. Se fundan Jamestown y la colonia de Plymouth. Entonces Jamestown la vamos a hacer una J, siempre hemos hecho la J igual,
Jamestown and Plymouth, ya una P. Jamestown and Plymouth Colony founded, ya, entonces vamos a hacer como un piso y vamos a fundar algo arriba. Jamestown and Plymouth Colony founded. Después viene Age of Enlightenment, que debiera corresponder a la Ilustración. Yo busqué los periodos y él coincide las fechas. Entonces, The Age of Enlightenment corresponde a la Ilustración, que es desde aproximadamente el 1650 al 1800, ¿ya? Esta parte es un poco difícil, pero yo siempre digo, si no es posible que hagamos todas las señales, se las pueden saltar nomás. Y en el fondo la idea de las señales es como recordarle a los niños que eso les sirva a los niños para acordarse qué viene, o qué palabra es la que viene. Entonces, Age of Enlightenment es así, aquí en la cabeza, las dos manos, y como que se abre la mente, ¿ya? Age of Enlightenment, circa, ya, entonces 16, porque este era el 6, ¿cierto? Este era el 6 y es 16 porque es 1650, en el fondo eso está diciendo 1650, 1650. 1650, ¿ya? Por eso les digo que es un poco, cuando uno lo está haciendo rápido, se confunde. Circa 1650 to circa 18, de nuevo el 8 pero de adentro hacia afuera, 1800, ¿ya? Entonces sería Age of Enlightenment. Whoa, sorry. Wow, ok. Perdón. me condené. Circa 1850, perdón. Circa 1650 to circa 1800, ¿ya? Hudson's Bay Company. La que viene en la siguiente tarjeta es la compañía de la bahía de Hudson, que es una compañía que existe hasta el día de hoy en Canadá, ¿ya? Y originalmente en este entonces ellos se dedicaban al comercio de pieles, ¿ya? Ahora son como una compañía de todo, de muchas tiendas, pero como en ese entonces era de pieles, vamos a hacer Hudson's, porque es la H, acuérdense que H es así, hacia el lado. Hudson's Bay Company, entonces vamos a hacer este símbolo que es como, significa piel, ¿ya? Entonces, Hudson's Bay Company. Entonces, es como el comercio de piel, eso es. Hudson's Bay Company. First Great Awakening, el primer avivamiento. Este fue el primer avivamiento de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, digamos. El gran despertar o avivamiento cristiano. Bueno, esto fue algo que ocurrió en Europa y en Estados Unidos, que en el fondo eran puras colonias británicas en ese entonces. Vamos a hacer first, ¿ya? First, entonces 1, y es al revés, ahora hacia adentro. Como cuando hacíamos, ¿se acuerdan que hicimos el second? No me acuerdo cuál fue, pero también ocupamos second. Era un zar ruso. No me acuerdo, pero este símbolo es conocido, ¿cierto? First Great Awakening, como despertando. Awakening.
La siguiente tarjeta es Classical Period of the Arts, el periodo clásico de las artes. Entonces se caracterizaba por ser muy estructurado, entonces vamos a hacer así como estructura, ¿ya? Classical Period of the Arts, the Seven Years' War. Seven Years' War fue la primera guerra como a nivel mundial, digamos, porque había muchos imperios involucrados en esta guerra que tenía que ver con la colonización. ¿Ya? Entonces los principales imperios en ese entonces como opuestos era Francia y Gran Bretaña. Y se le llama la guerra de los 7 años. Entonces, the seven, solamente hacemos un 7, ya no como antes que hacíamos esto, solamente hacemos un 7. The 7 years, este lo conocemos porque cuando decimos year 180, year 180 es la misma, ¿ya? Entonces, perdón, no es así, es solo así. The 7 years war, conocemos la señal para guerra, ¿cierto? The 7 Years' War. Y ahí empieza a sonar como una... ¿Se acuerdan? Como una... ¿Cómo se dice? No sé cómo se llama, pero como un pito así. Como una industria, pues como un silbido. Y ahí viene Age of Industry, que sería la era de la industrialización, que comienza con la revolución industrial, pero es mucho más largo que la revolución industrial. Es del 1760 al 1969, aproximadamente, ¿ya? Entonces dice, ya, fíjense que aquí es Age of Industry, vamos a hacerlo así, ¿ya? Porque esto simboliza como un motor, como un motor, sí, como en los, se me olvidan las palabras, como un engine, como cuando se enganchan las partes de una máquina, ¿ya? Entonces vamos a hacer así, como que la máquina está funcionando. Age of Industry. Ya, y aquí como son muchos números y es rápido, vamos a hacer algo simple, que es circa 1760. El 17, no vamos a marcar el 1760, vamos solamente a marcar el 17, ¿ya? Entonces vamos a hacer un 7 y lo vamos a tocar 2 veces. Circa 1760 to circa 1969. Y el 19 lo vamos a hacer con estos 2 dedos que son 9, 2 veces. Circa 1760 to circa 1969. James Cook sails to Australia and Antarctica. ¿Ya? James Cook fue un navegante inglés que viajó, ¿cierto?, por primera vez a Oceanía, descubrió Nueva Zelanda, o sea, no sé si él es como el descubridor de Nueva Zelanda, pero al menos rodeó Nueva Zelanda, hizo, o sea, me refiero que no sé si él sabía que estaba descubriendo algo, pero él hizo mapas, era un cartógrafo también, entonces hizo muchos mapas que no existían hasta entonces de lo que recorrió. Ya, entonces vamos a hacer James, la J, James Cook, una J y una C. James Cook sails to, de nuevo, navegar, sails to Australia and Antarctica. ¿Ya? La siguiente es American Revolution and General George Washington. Bueno, esto se refiere a la Revolución Americana, dice, pero en el fondo es la guerra de la independencia de Estados Unidos. Y el general George Washington, que sabemos que es uno de los padres de la patria en Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer American Revolution. Ahora sí, Revolution, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando esto lo usamos en la Revolución Francesa, ¿ya? 2 R's y así alrededor, una revolución. Entonces,
American Revolution en General George Washington, vamos a hacer solamente este gesto que muestra como las jinetas de un general, ¿ya? Entonces, American Revolution en General George Washington. Una vez no. American Revolution in General George Washington. Madison's Constitution and the Bill of Rights. La Madison's Constitution es la Constitución de los Estados Unidos, ¿ya? Porque Madison es considerado como el padre de la Constitución, él fue el cuarto presidente de Estados Unidos. Entonces, dice la Constitución de Madison, o sea, la Constitución de los Estados Unidos, y la Carta de los Derechos de los Estados Unidos. Entonces vamos a hacer Madison. Esta era la M, ¿se acuerdan? Ese no. Eran estos tres dedos sobre el pulgar. Madison Constitution, ¿ya? Todo lo que es como un documento legal se hace así. Acuérdense que la Magna Carta también la hacíamos así. Entonces, Madison's Constitution and the Bill of Rights, vamos a hacer, y la Carta de los Derechos, vamos a hacer así, ¿ya? Como una carta, y derecho. And the Bill of Rights. French Revolution, the second one. French Revolution, sabemos que Francia es así, siempre, ¿cierto? French Revolution, eso ya lo hicimos una vez, lo conocemos. French Revolution, the Second Great Awakening, o sea, este sería como el reavivamiento. Esto fue en Estados Unidos, ¿sí? El segundo avivamiento. Entonces vamos a hacer the second, ¿ya? Ya me acordé. Era Byzantine Emperor Basil II. Ahí ocupamos second, ¿ya? Entonces, the Second Great Awakening. De nuevo, lo mismo, ¿ya? Ahí en los ojos, cerrado y se abre. The Second Great Awakening. The Louisiana Purchase and the Lewis and Clark Expedition. Ya, este evento tiene que ver también con historia de Estados Unidos. El estado de Louisiana se compró de los franceses. Y eso anexó una gran parte del territorio que actualmente tiene Estados Unidos. Y por otro lado, The Lewis and Clark Expedition fue una expedición que logró llegar hasta el Océano Pacífico, porque ellos habían partido por el Atlántico, obviamente como los británicos llegaron por ahí. Desde ahí empezaron a conquistar hacia el oeste. Entonces, The Lewis and Clark Expedition es una expedición que justamente llegó hasta el Océano Pacífico. Entonces, vamos a hacer The Louisiana, ya, una L, The Louisiana Purchase, ya, que es la compra. Entonces, como el mismo gesto que se hace para comercio, ya. The Louisiana Purchase and the Lewis and Clark Expedition solamente vamos a hacer que están, ya, como una expedición, Lewis and Clark Expedition, o sea, como que está buscando algo y lo encontró, ¿ya? Entonces, the Lewis and Clark Expedition, the Louisiana Purchase, and the Lewis and Clark Expedition. Napoleon crowned the Emperor of France. Napoleón es coronado emperador de Francia. Vamos a hacer la N, ¿ya? Que es como la M, pero son solo dos dedos. Napoleon crowned. ¿Se acuerdan que crowned era como poner ahí la corona? Napoleon crowned Emperor of France. ¿Ya? France conocemos ya ese símbolo. Liberation of South America. Entonces, la liberación de Sudamérica. Vamos a poner las manos así, como que está atrapado y se libera.
Liberation of. Y South America vamos a hacer las letras nomás. South, esta es la S. South America. La S y la A. Entonces, Liberation of South America. The War of 1812, the Missouri Compromise. The War of 1812 ya es una guerra de los estadounidenses, ¿cierto? Que ya a esta altura eran, digamos, ya habían luchado por la independencia. Entonces estaban los estados de Estados Unidos contra las colonias británicas que estaban en Canadá. Esa fue la guerra del 1812. Y en esa guerra se usaron por primera vez bombas. Entonces, es The War of 1812. O sea, vamos a hacer war, la guerra, y vamos a hacer bombas. The War of 1812. The Missouri Compromise, el compromiso de Missouri, tiene que ver, bueno, todo esto que vamos a ver acá es historia de Estados Unidos. Que gran parte de la historia de cómo nace, o sea, después de que nace Estados Unidos, todo lo que fue pasando. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos hubo un periodo donde había ciertos estados que admitían la esclavitud y otros que no? ¿Ya? Que no estaban de acuerdo y era ilegal. Entonces, eso significaba que las leyes también que había en cada estado, según si eran esclavistas o no esclavistas, iban a beneficiar o perjudicar a la gente de color, pues la gente negra. Entonces, el Missouri Compromise tiene que ver con que se logre igualdad en el número de estados esclavistas y no esclavistas. Entonces, eso le daba como que equilibraba la cosa en términos de que la gente afroamericana tenía la posibilidad de vivir en lugares no esclavistas y eso los beneficiaba, las leyes, todo. Bueno, pero ahí entre medio había varias cosas más también que no hacían tan igual esto, pero en fin. Ese es el Missouri Compromise. Entonces, aquí tampoco le entendí mucho la explicación a la niña, ya solamente voy a hacer lo que ella hizo. Para mostrar el Missouri Compromise, pone la mano aquí y después aquí. The Missouri Compromise. ¿Ya? The War of 1812, the Missouri Compromise. Immigrants flock to America. Muchos inmigrantes llegan a América, o sea, América del continente, pero en verdad llegan a Estados Unidos. Entonces, así, estos manos por abajo, immigrants flock to, o sea, como que están viajando hacia los inmigrantes. Immigrants flock to America, ya. Y por eso, ¿por qué les digo que es Estados Unidos? Porque la señal para Estados Unidos es así. ¿Se acuerdan que lo habíamos aprendido también? Que es como muchas personas de diferentes naciones que se unen en un lugar, en una nación. ¿Ya? Eso, los estadounidenses, bueno, la historia de Estados Unidos en el fondo es así. Es mucha gente de todas, no de todas partes del mundo, pero Europa principalmente, ¿cierto? Muchos inmigrantes europeos, italianos, rusos, croatas. En Estados Unidos hay gente de todo que tiene su origen en todas partes de Europa. Entonces, por eso es así, America. ¿Ya? Immigrants flock to America. The Monroe Doctrine, Romantic Period of the Arts. The Monroe Doctrine, The Monroe Doctrine era
o sea, me estoy tratando de acordar de la señal, de la, ¿cómo se decía? De Monroe Doctrine. Pero en fin, el Monroe Doctrine era, o sea, fue una especie de política exterior que determinó a Estados Unidos, como ellos ya se habían extendido hasta el oeste, digamos, y ya habían abarcado mucho terreno. Cualquier intento de colonización en los terrenos que eran de ellos, que ellos ya habían conquistado, se iba a considerar como un ataque. Entonces esa fue como la primera política externa que ellos establecieron. ¿Ok? Ya, ahora sí. The Monroe Doctrine. ¿Ya? The Monroe Doctrine es las manos juntas y es como mostrando la expansión de los Estados Unidos, el territorio que habían abarcado. Entonces, the Monroe Doctrine, the Romantic Period of the Arts es la próxima. The Monroe Doctrine, Romantic Period of the Arts. Entonces, el periodo romántico de las artes se caracterizaba por el drama, ¿ya? El mostrar emociones. Entonces vamos a hacer una cara triste y una cara alegre. The Romantic Period of the Arts. Cherokee Trail of Tears, el sendero de lágrimas de los indios Cherokee. Tiene que ver con un episodio, ¿cierto?, de la historia de los indígenas americanos en que fueron desterrados al oeste del país y eso significó que muchos murieran, ¿cierto?, por el clima, porque no tenían comida, incluso porque algunas personas los mataban directamente. Entonces, Cherokee vamos a hacer como Early Native Americans, que decíamos esa señal como de una especie de aro como usaban aquí que se conectaba con una cadenita. Entonces vamos a hacer Cherokee Trail of Tears, y para hacer tears, lágrimas, vamos a hacer 4 dedos así bajando. Cherokee Trail of Tears. US Westward Expansion, la expansión de los Estados Unidos al oeste. Y para esto solamente vamos a hacer una W y vamos a marcarla así, ¿ya? US Westward Expansion. También hicimos este mismo símbolo para Roman Western Empire Falls to Barbarians. Western Roman Empire. Entonces esto como es, también es west, también es el oeste. US Westward Expansion. Marx publishes the Communist Manifesto. Entonces Marx publica su manifiesto comunista, ¿ya? Esa es la siguiente tarjeta. Entonces vamos a hacer la mano empuñada, ¿ya? Haciendo el símbolo del comunismo, ¿cierto? Que es como así. Marx publishes the Communist Manifesto. Así, es como escribiendo. Marx publishes the Communist Manifesto. The Compromise of 1850 and the Dred Scott Decision. Ya, a ver, The Compromise, el compromiso de 1850. Esto también, todo esto es historia de Estados Unidos. Tiene que ver con después de que Estados Unidos estuvo en guerra con México por los territorios, ¿cierto?, que hasta el día de hoy son de Estados Unidos, que eran de México en ese entonces, o pertenecían, se llamaban México, Ciudad de México, todos esos lugares que hoy día se siguen llamando así, como Nuevo México. Como se habían anexado estos territorios a Estados Unidos, tenían que decidir
si iban a ser esclavistas o no esclavistas, porque como habían llegado a ese acuerdo, entonces ahora tenían que volver a llegar a un acuerdo con estos nuevos territorios, porque esos territorios se convirtieron en estados. Entonces, es igual que el Compromise of que vimos antes. ¿Dónde estaba? The Missouri Compromise, ya. Yeah. The Compromise of 1850, entonces es The Compromise of 1850, igual que The Missouri Compromise, ¿ok? Porque en el fondo es como parecido, o es como una secuela de eso mismo. The Compromise of the 1850 and the Dred Scott Decision. Ya, Dred Scott era un esclavo afroamericano que presentó ante un tribunal una petición de ser dejado, de ser considerado libre, de ser legalmente una persona libre, él y su familia, por el hecho de, él quería su libertad por el hecho de haber vivido en un estado no esclavista por muchos años, ¿ya? Pero la demanda fue rechazada. Entonces a eso se refiere el caso de Dred Scott. Cuando dice The Dred Scott Decision, hacemos así, un esclavo, ¿ya? The Compromise of 1850 and the Dred Scott Decision. US Resource Trade with Japan. Estados Unidos retoma el comercio con Japón. Entonces US, vamos a hacer de nuevo así, ¿ya? US Resource Trade, siempre hacemos así el comercio. US Resource Trade with Japan, ¿ya? En la forma de la isla, Japan. British Queen Victoria's rule over India. El reinado de la reina Victoria sobre India. Entonces, para mostrar British, que es que quiere decir británico, hacemos este símbolo que lo conocemos, ¿cierto? Que es como darse la mano a uno mismo. British Queen Victoria, una V de Victoria. Victoria's rule. Entonces, British Queen Victoria's rule. Ya rule, entonces vamos a hacer así como que fueran dos riendas, una cosa así. Entonces, el reinado, ella reina, ella dirige, ¿ya? British Queen Victoria's rule over India. Ya, y ahí sí sabemos que India es así por el puntito que tienen ahí, ¿cierto? Las mujeres. No sé en los otros casos por qué hacen así, pero bueno. Este lo conocemos. British Queen Victoria's rule over India. Darwin publishes The Origin of Species, que sería la última tarjeta de la semana 18. Darwin, vamos a hacer una D. Sí, esa es la D. ¿Cierto? Así. Darwin publishes. Ya todo lo que tenga que ver con un documento que se firma, que se publica, que se escribe, es así. Darwin publishes The Origin of Species. Entonces Darwin publica el origen de la especie, ¿cierto? Que es su teoría del origen de la especie, de la evolución, o sea, cuando él habla de la evolución. Entonces, The Origin, el origen, vamos a hacerlo igual como cuando decimos We start at the beginning of the ages. ¿Se acuerdan que decía al principio? Entonces el comienzo de algo, el origen, lo vamos a hacer siempre así como cuando uno enciende un motor. We start at the, entonces esto sería Darwin publishes The Origin of Species. Tampoco explica la niña ahí por qué hace así especies, pero bueno, no sé, me imagino porque avanzan
empiezan y avanzan, or something, pero es como así dar una vuelta, ¿ya? Entonces, Darwin publishes The Origin of Species. Y eso sería de la semana 13 a la 18, ¿ya? Después, cuando ya nos vayamos aproximando a la 19, voy a grabar la segunda parte de la timeline, que sería hasta el final, porque ya llegaríamos de ahí al final. Espero que les sirva y nos estaremos viendo pronto en nuestro segundo trimestre de Sicilia. Chao.